Bienvenidos a otro capítulo de Hablando con Propiedad Intelectual. Un gusto que nos acompañen. Arturo, un gusto. Claro, muchísimas gracias, Marce, Manuel. El día de hoy vamos a hablar sobre piratería, vamos a hablar también sobre un estudio muy interesante. Bueno, entonces primero, bienvenido, Manuel Vélez. ¿Por qué nos platicas un poquito sobre ti? Perfecto, muchas gracias, Arturo, Marcela. Yo soy Manuel Vélez, yo soy subdirector de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad AC. El Observatorio Nacional Ciudadano pues es una organización sin fines de lucro que surgió en 2011 y que se dedica a la investigación y a la incidencia con autoridades y con otros actores de la sociedad civil en estos temas de seguridad y de justicia penal. Personalmente, pues un servidor, yo soy economista, egresado del TEC de Monterrey y he trabajado en el Observatorio Nacional Ciudadano, pues ya tendrá más o menos, yo creo que 10 años. Mis labores y mis funciones pues se han dedicado a la investigación. Me he involucrado yo en temas muy diversos, desde aspectos relacionados con la extorsión, con homicidios, con servicios forenses, con una gama muy amplia de temas, delitos electorales, lavado de dinero, y pues la propiedad intelectual no me es ajena, ¿no? O sea, no me es ajena porque justo en 2020, poco antes, AmCham pues, nos invitó a realizar un estudio que tradicionalmente realiza AmCham sobre el tema de piratería. Invitó al Observatorio Nacional Ciudadano a realizar un estudio enfocado a la parte de la oferta de la piratería y a la respuesta institucional que da la autoridad frente a este problema. Entonces, desde esa fecha, pues a mí personalmente me ha interesado mucho el tema de la propiedad intelectual, únicamente desde la parte como de la piratería, y eso pues me ha llevado a seguir haciendo investigaciones, a involucrarme en otras industrias, por ejemplo en la industria de los plaguicidas, e incluso pues actualmente a desarrollar investigaciones con el Center for Anti-Counterfeiting and Product Protection de Michigan State University, donde ahorita yo formo parte del consejo de investigación. Muchas gracias. Qué interesante, pues bienvenido, y qué interesante la labor del Observatorio Nacional Ciudadano, una institución privada, entiendo, sin fines de lucro, y que tiene por objeto revisar, evaluar y diagnosticar la situación que vivimos en materias tan sensibles, ¿no? Como la seguridad, ahorita que hablabas de delitos electorales, que hablabas de extorsión, etcétera. Pues creo que una labor muy interesante y sobre todo en tiempos tan sensibles, ¿no? Así es, fíjate que nosotros surgimos en plena crisis de seguridad en 2011 y somos el resultado del Acuerdo Nacional para la Seguridad, Justicia y Legalidad. El observatorio surge como esta organización que trata de darle un cauce ciudadano a las preocupaciones que tenemos sobre la seguridad, la justicia y la legalidad. Y comenzamos con productos de investigación muy básicos, diagnosticando la incidencia delictiva, cuando, digamos, hoy damos por sentado que la estadística está, ¿no? Pero hace 10 años o poco más de 10 años, pues saber cuántos homicidios se cometían en un mes era algo, pues, no tan fácil, ¿no? Hoy tenemos esa estadística hasta casi el dato diario. Uh-huh. Información y transparencia. Información y transparencia, y esto pues en gran parte ha sido a las presiones y a las actividades de organizaciones de la sociedad civil, incluida el Observatorio Nacional Ciudadano. Por ejemplo, en temas de financiamiento o de cómo está administrado el Observatorio Nacional Ciudadano no recibe financiamiento público nacional, recibe financiamiento privado a partir de donativos de empresas, de contribuyentes, de donatarios normales, y también pues participamos en concursos, de subvenciones del gobierno de Estados Unidos o de otros gobiernos de otros países, y también podemos recibir subvenciones de organizaciones de sociedad civil de otros países que nos donan
amablemente pues, el recurso a cambio, pues, obviamente, de realizar actividades para proyectos específicos. O sea, sociedad civil observando, evaluando y poniendo a disposición del público información valiosa que sirve para que conozcamos la realidad que nos rodea. Así Muy es. interesante, ¿no? Sí, y respecto a estos estudios que han hecho, ¿han tenido o han visto alguna influencia en políticas públicas o han podido por lo menos exponerlos tal vez a las autoridades? Claro, tenemos nuestra filosofía de trabajo parte de hacer investigación, pero para detonar cambios. Una investigación útil tiene que ayudar a mejorar la toma de decisiones de la autoridad y tiene que ver esa toma de decisiones desde aspectos tan básicos como diseñar una base de datos hasta aspectos tan complejos como, por ejemplo, capacitar a personal que está investigando homicidios, ¿no? Entonces, nuestras labores a lo largo de toda nuestra trayectoria han abarcado eso, ¿no? O sea, investigamos, diagnosticamos, nos acercamos, damos a conocer los resultados de nuestra investigación e iniciamos, cuando es posible, pues proyectos de colaboración con autoridades. Cuando las autoridades están dispuestas a trabajar con sociedad civil, pues se pueden lograr grandes resultados. Claro, perdóname, pero sí, o sea, es una cuestión no meramente teórica, sino se trata de hacer un diagnóstico con una propuesta de mejora, ¿no? Sí, es una investigación proactiva y una investigación constructiva. Siempre hemos sido críticos con las acciones de las autoridades de cualquier gobierno, ninguno en particular, pero sí tenemos la misión de contribuir. Sí, como la palabra que usaste ahorita, constructivo, creo que esa es la clave de la actividad que lleva la sociedad civil, ¿no? En este tipo de asociaciones. Pero te interrumpí, Arturo. No, iba a pensar que justamente en este sentido creo que debe ser bastante satisfactorio cuando de repente ven el estudio reflejado en una ley o en algún tipo de programa gubernamental. No sé si tengas como alguno que hayan realizado que sientas esa satisfacción de que se haya visto reflejado. Sí, de hecho, hace, pues que tendrá unas 3 semanas, tuvimos un congreso sobre homicidios. Es una estrategia contra los homicidios dolosos en la Ciudad de México que estamos tres instituciones: la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el Observatorio Nacional Ciudadano, la Agregaduría de Seguridad Interior de la Embajada de Francia en México y la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, que nos está apoyando con donativos. Y con la Fiscalía nosotros hemos apoyado en el acompañamiento ciudadano a un modelo de investigación de homicidio doloso bastante exitoso, que lo que hace es, no es nada innovador, pero es que la trilogía procesal, policías de investigación, ministerios públicos y los peritos trabajen de manera coordinada para la investigación inicial de los homicidios dolosos en la Ciudad de México. Entonces nosotros, en nuestra labor de acompañamiento, nosotros diagnosticamos los problemas, los alertamos a las autoridades, fomentamos que haya ajustes al margen de esta política, le decimos: oye, ¿sabes qué? Les están haciendo falta suministros, falta capacitación, falta esto. Y entonces la Agregaduría de Seguridad nos puede apoyar con capacitaciones o nosotros mismos darlas. También podemos igual apoyar, por ejemplo, en cómo mejorar un proceso de investigación, es decir, ¿sabes qué? Podemos digitalizar esto o podemos, algo tan sencillo que es al momento de una investigación de homicidios, pues es la secrecía de la información, ¿no? Claro. O sea, cómo blindas una investigación desde el momento cero, ¿no? Desde el primer respondiente. Y el Observatorio Nacional Ciudadano tiene esa función en ese proyecto y ha sido como de gran ayuda pues para lograr reducir la impunidad en la ciudad. Oye, no será, dices que no es innovador, pero pues es indispensable, ¿no? Porque muchas veces en algo tan que pudiera resultar obvio, es la pieza fundamental para que efectivamente pueda llegar a una convicción, ¿no? Porque tristemente muchas veces los casos se caen en los juzgados no por la actuación de los jueces, sino porque la carpeta de inicio viene mal integrada. Entonces, no será innovador, pero es indispensable. Así es. Y estos fallos que había en la Procuración de Justicia, pues algunos todavía están presentes y de hecho la labor del observatorio sigue con este proyecto, pero también puedo destacar otros que tenemos en
en el observatorio que tuvieron que ver, por ejemplo, con el tema de desaparecidos. Y ahí nosotros generamos hace igual otros 4 o 5 años un diagnóstico sobre la situación forense, cómo estaban los servicios médicos forenses, cuántos recursos tenían, y nosotros logramos ahí hacer emitir una serie de recomendaciones a las autoridades para que tuvieran un mejor funcionamiento estos servicios, ¿no? Actualmente, pues, podrías ubicar que hay muy pocos en el país que están resolviendo las necesidades forenses, y entonces la labor del observatorio pues, fue recopilar toda esta información que estaba vertida en procuradurías, que estaba en las secretarías de salud, que estaba en los poderes judiciales, porque pues, nuestro sistema forense es muy complejo, y fue agregar esa información y que las autoridades tuvieran un diagnóstico más puntual sobre qué es lo que hacía falta. Y precisamente hablando de autoridades y de propiedad intelectual, imagino que has tenido contacto con el INPI, con Indautor, con Fiscalía. ¿Han sido receptivas a las recomendaciones que han emitido? Pues en su momento, cuando publicamos este reporte, es el reporte de piratería, diagnóstico de la oferta y de las acciones institucionales, lo publicamos en 2020. Ya estaba el nuevo gobierno, entonces en ese contexto pues era un poco difícil iniciar un proceso de diálogo. La Fiscalía pues, se cerró un poco. Al inicio sí teníamos mucho contacto y después con la elección del nuevo fiscal pues ya no hubo esta situación. Entonces como que trabajar en ciertos temas tiene algunas complejidades y hay veces que las puertas se cierran y ahí pues uno no, como sociedad civil, pues no puede hacer más de lo que se le permite, ¿no? Manuel, platícanos, ¿cómo llegamos a este estudio, a materializarlo en esto? Nos comentabas un poquito de colaboración con AmCham, ¿no? Sí, fue un acercamiento de AmCham, Ajá. de su comité de propiedad intelectual, se acercaron con nosotros, estuvimos platicando pues qué tendríamos qué se podría proponer. Ellos ya traían un estudio antes que lo había realizado SIDAC y pues a nosotros nos propusieron pues que actualizáramos este estudio, y nosotros en el Observatorio Nacional Ciudadano lo que hicimos fue enfocarlo a la parte de la oferta y la parte de la respuesta de las autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que hacen frente a este delito? Y también, pues, abrir la puerta a nuevas colaboraciones con autoridades. Ese fue como que el motivo por el cual existió este estudio. Y hablando, digo, ya como un poquito del abogado del diablo, ¿por qué el Observatorio Nacional Ciudadano, con la relevancia que tiene en su actuar, voltearía a ver Fíjate que es una la propiedad intelectual? Es una muy buena pregunta, porque seguido nos la hacen, ¿eh? O sea, seguido nos dicen, oye, ¿por qué tenía que el Observatorio Nacional Ciudadano involucrarse en temas de propiedad intelectual si ustedes ven pues, delitos más como extorsiones, secuestros, etcétera? Y nuestra trayectoria sí iba, ¿no? O sea, reportes sobre robo, reportes sobre homicidios, secuestros, extorsiones, y ahora propiedad intelectual, pues no hacía mucho sentido. Pero si tú te lo pones a pensar, es que el respeto a la propiedad intelectual y la protección efectiva de estos derechos, pues también tienen un componente de seguridad, ¿no? Un componente de seguridad, si lo ponemos en un plano más teórico, más académico, en un plano de seguridad humana, ¿no? Es en el ejercicio y el goce de los derechos que tenemos todos y cada uno, ¿no? Los creadores, los titulares, pues tienen el derecho de tener sus marcas, de que se les reconozca y que se les proteja, ¿no? Entonces, en esa medida, el observatorio, sus siglas dicen seguridad, justicia y legalidad. Entonces, todas estas conductas de piratería pues tienen una dimensión de seguridad, de justicia y de legalidad. Entonces, pues proseguimos con la investigación y encontramos cosas muy interesantes. Y respecto a la fecha, mencionabas 2020, ¿no? Que es este estudio, y se hablaba, bueno, mencionabas que había habido uno anterior, ¿no? ¿Recuerdas más o menos de qué fecha era el anterior? Particularmente no, pero estaba enfocado más que nada era un estudio con base en encuestas que calculaba más o menos el costo de la piratería. No recuerdo el dato puntual ahorita, pero es fácil de encontrar. Y nosotros tomamos un viraje distinto que fue hacia, oye, y vamos a hacer este diagnóstico de la oferta y vamos a tratar de entrar en algunos temas que la literatura en otros países ya reconoce, pero que en México no estaban tan investigados, ¿no? Te pongo, por ejemplo, la relación de los delitos de propiedad intelectual con otras conductas delictivas,
lo que también era la participación de grupos de crimen organizado, lo que tenía que ver con piratería en algunos ámbitos no tan comunes como pudieran ser fonogramas, videogramas, sino, por ejemplo, hay casos de estudio en videojuegos, hay casos de estudio en la industria fitosanitaria de plaguicidas, aquí viene el mismo, y también en visibilizar, ese era un objetivo muy importante, por qué es tan costosa para la sociedad la piratería. Pero entiendo yo que el primer estudio del que hablábamos tenía un enfoque más bien económico, ¿no? De cuánto se pierde cuánto pierden los titulares por la piratería, por así decirlo, un poquito enfocado a una cuestión más metálica, ¿no? De cómo les pega en el bolsillo a los dueños de las marcas, mientras que en este estudio lo que estamos tratando de abarcar es, ok, sí cuesta efectivamente al titular, pero también le cuesta a la sociedad y no le cuesta nada más dinero. Así es. Cuesta un tema de idiosincrasia, de forma de ver la piratería, pero también los componentes que están relacionados con la producción y distribución de piratería, ¿no? Y cómo afectan a la sociedad. Sí, o sea, justo en ese capítulo donde hablamos sobre los costos sociales de la piratería, pues distinguimos, ¿no? O sea, tenemos los costos directamente al productor, al titular de marca o de derechos de autor, tenemos los costos que enfrenta el consumidor o la persona que adquiere esos productos, que puede ver, pues, a lo mejor inicialmente compra un producto pirata, es de menor calidad y dices, bueno, de todas formas la libró, ¿no? O sea, tiene su playera pirata, no pasa nada, ¿no? Pero había que ir más profundo, ¿no? Y ver qué pasa con aquellas situaciones en las cuales el consumo de piratería, pues sí les implicaba riesgos a la salud, cuando sí les implicaba riesgos ambientales, cuando sí les implicaba pues otro conjunto como de afectaciones, ¿no? Entonces, ahí cuando hicimos todo nuestro trabajo de campo, pues no faltaban las anécdotas de, oye, es que esta persona compró unas vitaminas, eran unas vitaminas con pirata y la persona acabó en el hospital, ¿no? O, ¿sabes qué? Productor era justo bien ahí reflejado en el estudio, era un productor de chícharos, y el productor de chícharos ocupó un plaguicida falsificado sin saberlo y tuvo graves consecuencias. Le regresaron su producto de Estados Unidos, lo pusieron en lista negra, etcétera, etcétera. Y entonces la meta era pues visibilizar este tipo de costos, y también un costo que está bastante oculto es cuando nosotros renunciamos ya a la legalidad, ¿no? O sea, cuando ya normalizamos el consumo de este tipo de productos y decimos, bueno, pues ¿qué más da? ¿No? O sea, es un derecho de propiedad, no pasa nada. Si digo, tantos millones de robos que se cometen, pues que se roba más propiedad intelectual, pues ¿qué más da? ¿No? Entonces, ese costo oculto en el cual ya nosotros como sociedad aceptamos esa conducta, pues es algo que está, digamos que en la base ya de nuestra mente como ciudadanos. Y la necesidad de cambiar el enfoque, ¿no? También es relevante en comparación con el estudio anterior. Y por eso también preguntaba un poco sobre la fecha, porque bueno, es de 2020, entonces probablemente sería prudente actualizarlo, ¿no? Sí, sería prudente actualizarlo. Creo que nos quedamos con muchas cosas en la cabeza quienes realizamos esta investigación. Había temas que decíamos, es que aquí necesitamos profundizar, no, ¿sabes qué? No está tan claro como quisiéramos que lo fuera. Y ahí también, por ejemplo, cuando platicábamos con el equipo de investigación, decíamos, es que quizás fue demasiado amplio lo que hicimos y tendríamos que haber hecho un estudio, o sea, tendrían que hacer estudios por industria, ¿no? O sea, que eso es algo que es diferente, claro, es diferente, la implicación, ¿no?, de cada una. Y de hecho tuvimos después ya un contacto con la industria de plaguicidas, de agroquímicos, hicimos un estudio específico en la materia y sí te brinda un panorama mucho más enriquecedor, ¿no? O sea, conocer los problemas que tiene cada sector. También estuvimos en pláticas con otras industrias, pero sí hay que, al menos yo tengo la convicción de que los estudios de piratería tienen que ser como tiros de precisión, ¿no? O sea, tenemos que entender el por qué, el cómo y el para qué queremos hacer este estudio, para que, uno, sensibilizar a las autoridades y que no quepa todo en este gran saco de la piratería, donde pues hay autoridades, las menos, afortunadamente, si no se dedican a propiedad intelectual, sí abundan más estas que te dicen, ay, pero ¿para qué? ¿No? O sea, ¿para qué tú estudias piratería? No vale la pena. Las personas que trabajan en el INPI o en áreas especializadas sí reconocen la importancia de este tema. Eso me quedó muy claro, ¿no? Cuando hicimos
el estudio. Pero a las otras, a las personas que trabajan en fiscalías, que trabajan en secretarías de seguridad, que trabajan incluso en comisiones de riesgos sanitarios o en protección de consumidor, pues sí hay que sensibilizarlas más, ¿no? O sea, ahora con el tema de la pandemia, pues el surgimiento de nuevos productos pirata, nuevas conductas, hace necesaria la actualización, ¿no? Porque con el cambio tecnológico, con los grandes fenómenos sociales, también se actualizan estos, ¿no? O sea, la gente que se dedica a cometer delitos contra la propiedad intelectual, pues es gente como tú, como yo, y que está atenta y que sabe que ya va a salir el nuevo modelo, es gente que ya sabe que va a venir una marca X a México, es gente que está anticipando y está identificando oportunidades. Sí, claro, al final del día se han sofisticado y también han adoptado este modelo como de empresa, ¿no? Donde efectivamente esta actividad ilícita la ven como una oportunidad de negocio, ¿no? Pero qué importante lo que mencionas, porque sí, efectivamente, como que muchas veces tenemos este tema de, bueno, pues la piratería es un tema de dinero y de dinero que impacta al titular de la marca, ¿no? Pero no entendemos nosotros como consumidores potenciales del producto pirata todo lo que está atrás de esa red que te permite adquirir el producto pirata. Porque, a ver, creo que uno de los mayores problemas que tenemos es que está normalizada, ¿no? Y que la gente dice, bueno, pues es una película, ¿no? O muchas veces la gente hasta presume, ¿no? Que consiguió la película antes de que saliera al mercado. Y se ha convertido en una característica de nuestra sociedad, ¿no? Sentirse orgulloso de traer el producto pirata que le costó 3 pesos en vez de 200, ¿no? Sí, y de hecho ese tipo de conductas, de normalizaciones, ya no solo ocurren en México, ¿no? Por ejemplo, veía yo un programa sobre Corea y el crecimiento de esto que se llama dupe culture, que tiene que ver con cómo las personas ya desean o anhelan el producto pirata, aunque saben que es pirata, ¿no? O sea, justo esto que dices de hay que sienten orgullo por esto, en Corea sucede, ¿no? Entonces son fenómenos que tienen escala global, pero que tienen, por ejemplo, en México, pues raíces más interesantes, ¿no? Yo siempre digo, cuando en México se habla sobre piratería, tenemos que ponernos en el contexto en el que siempre estamos, ¿no? En el que pues hay mercados sobre ruedas, en el que hay mercados informales, en el que también estamos con un avance tecnológico que hoy ya tenemos pues en los celulares acceso a nuevos mecanismos y canales de comercialización, Mercado Libre, Facebook, Marketplace de Facebook. Creo que es una parte muy interesante. Incluso para mejorar la investigación, yo concentraría algo más en la parte digital. Claro, porque ahí es donde estamos viendo una cantidad tú como titular de marca lo sabes, ¿no? Sí, justo, y precisamente leyendo las conclusiones que me parecen muy buenas, y seguramente en el siguiente capítulo abordaremos más sobre el estudio como tal, pero las conclusiones dejan abiertos otros ámbitos, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, el tema de las estrategias que las industrias tienen en temas de combate a los delitos contra la propiedad intelectual, y usabas una palabra que me dice que se vuelve como una carrera de resistencia, ¿no? En muchas ocasiones por temas de recursos económicos, pero también los proyectos tan largos que pueden llegar a durar, ¿no? Y en este caso, bueno, mencionabas al principio el ACAP Center de Michigan State University, ¿no? Entonces, brevemente, para quizás probablemente retomarlo en el siguiente capítulo, ¿cómo llegan ellos al Observatorio Nacional Ciudadano tratando de financiar nuevos estudios? Pues mira, ACAP Center lo que hace es lanza convocatorias para proyectos de investigación. Estos proyectos de investigación no están dirigidos en particular a sociedad civil, sino están dirigidos en particular a investigadores en específico. Entonces, en este sentido, pues quien presente una propuesta, la examinan, la dictaminan y ya deciden, ¿no? Si te dan cierta subvención o no. Y lo interesante de este centro de ACAP es que realiza investigación con muchas disciplinas, ¿no? Hay gente que está, por ejemplo, en ACAP Center trabajando temas de paquetería. Yo personalmente no sabía que se estudiaban doctorados en paquetería. También hay gente que trabaja la parte digital, hay gente especializada en farmacéutica. Entonces logran un capital humano muy fuerte que yo no veo, por ejemplo, en otros países, ¿no? Es una iniciativa que encabeza una universidad pública. Eso es algo muy importante. Michigan State University es una universidad pública, pero que tiene un interés
por entrarle a estos temas de la mano con la industria, de la mano con las universidades y de la mano con las autoridades. O sea, ellos generan esta información y hace que en Estados Unidos sean punta de lanza. Sí, claro, porque hay una colaboración entre el especialista, la sociedad civil que fondea y el gobierno, que es el que debe de implementar al final del día, ¿no? Entonces, esa colaboración tripartita, donde sumamos todos, pues hace la diferencia, ¿no? Sí, y muy interesante también que ahora estén financiando otro estudio, ¿no? Que estás trabajando en él con impacto en México, ¿no? Sobre legislación penal, ¿no? Sí, estoy trabajando junto con mi hermana Doria Vélez y con Andrés Díaz. Estamos trabajando en un proyecto sobre la aplicación de la ley penal frente a delitos cometidos contra la propiedad intelectual en América Latina, y es una investigación mucho más académica y que esperamos pues tengamos unos resultados muy interesantes, porque estamos justo haciendo un estudio de caso sobre México. Y que seguramente ya nos platicarás, ¿no? Ya, pronto, sí. Muy pronto. En el siguiente capítulo vamos a abordar los resultados que encontraron en este estudio, pero sin duda está abierta la puerta que una vez concluido el estudio que hicieron que están haciendo hoy por hoy, nos traigas los resultados, a ver qué noticias nos tienen en ese frente. Esperemos que no sean tan malas. Probablemente en noviembre o diciembre ya esté por aquí. Bueno, ya tenemos algo que ver en la agenda de noviembre. Pero mientras tanto, pues muchas gracias por acompañarnos. En el siguiente capítulo abordaremos un poco más de los resultados que se encontraron para México y pues nos vemos en 15 días.